Luego de haber realizado el pago de una 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 Al sustituir estos valores en la fórmula y haciendo los pasos correspondientes, podremos ver que al final nos va a dar 8053.80. Una tabla de amortización es una herramienta de análisis financiero que permite observar con precisión la división de cada pago de interés y abona la deuda, así como la cantidad que aún se adeuda luego de cada pago. Cuando una deuda se contrata a largo plazo y se amortiza mediante pagos periódicos, es conveniente observar su comportamiento. Por ejemplo, la cantidad que se liquida por interés, se abona al capital o deuda, va quedando como saldo por pagar o saldo insoluto y resta por liquidar. Se debe proporcionar 4 datos esenciales que expresan el comportamiento de la deuda en un periodo determinado: el número de pago así como la fecha, el total del interés pagado, la cantidad total abonada al capital y por último, el saldo insoluto o saldo por pagar. En la tabla podemos observar el número de pago, número y fecha del pago, pago periódico o renta, valor de cada renta R, según la fórmula de una anualidad vencida, es una constante. Intereses, tasa de intereses por saldo insoluto del periodo anterior, igual intereses. La amortización, que es abono real al capital. La parte que se descuenta de la deuda, abono
igual a pago menos intereses. Y por último, saldo insoluto, deuda después de abonar al capital. En el comportamiento de una deuda. Construye una tabla de amortización para expresar el comportamiento de una deuda de 120.000 que se debe liquidar mediante 7 pagos bimestrales puestos a una tasa de interés de 18% anual, que se capitalizará bimestralmente. El valor de cada renta periódica se conoce usando la fórmula. Sustituyendo nos queda C 120.000 y 0.03 N 7 R 19.260.76 pesos. Al sustituir los valores y hacer los procedimientos necesarios, nos queda que nos da un total de 19.260.76 pesos. Por tanto, el valor de cada renta será de 19.260.76, que será constante. Los intereses para el primer periodo son capital por tasa de interés igual a 120.000 por 0.03 igual a 3.600. El abono a capital es la diferencia de la renta menos el interés de este periodo, que sería 19.260.76 menos 3.600 igual a 15.660.76. El saldo insoluto es la diferencia entre la deuda, saldo insoluto del periodo anterior y el abono capital, que sería 120.000 menos 15.660.76 igual a 104.339.24. Ahora vamos a ver la tabla de amortización. Una familia desea acumular un ahorro de 60.000 pesos en 3 años mediante depósitos semestrales en un banco, que le pagará una tasa de interés del 14% capitalizable semestralmente. Calcular la cuota semestral a depositar y elaborar una tabla de valor o de amortización. La cuota la obtenemos mediante una anualidad. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde C es igual a 60.000 pesos, N es igual a 6 e I es igual a 0.07 semestral. En el segundo periodo registramos los intereses generados luego de haber realizado el pago de una renta. Es posible buscar el saldo insoluto en la tabla de amortización, siempre que ésta contenga cierto número de pagos. Ahora vamos a ver el saldo insoluto en el tercer pago. Si se tiene una deuda de 45.000 pesos, liquidable en 8 pagos bimestrales, puesta al 18% anual, capitalizable también bimestralmente. ¿Cuál es el saldo insoluto en el tercer pago? Con la fórmula que ya conocemos, vamos a realizar las operaciones y con esta vamos a obtener la tabla de amortización. En esta sección veremos las situaciones en las que personas, familias o empresas realizan depósitos o pagos periódicos para formar un fondo a manera de ahorro o de inversión, por lo que decimos que un fondo de amortización es un fondo de valor futuro. Tabla de amortización. Una familia desea acumular un ahorro de 60.000 pesos en 3 años mediante depósitos semestrales en un banco que le pagará una tasa de interés del 14% capitalizable semestralmente. Calcular la cuota semestral a depositar y elaborar una tabla de valor futuro o de amortización. La cuota depósito o renta la obtenemos mediante una anualidad. Vamos a utilizar la fórmula donde C es igual a 60.000 pesos, N es igual a 6 e I es igual a 0.07 semestral. Lo que nos debe de dar es 8.387.75 pesos. En el segundo periodo registramos los intereses generados por la primera renta o depósito, donde nos va a dar 577.14. En la tercera sumamos los intereses generados y la primera renta, donde nos debe de dar 8.974.89 pesos. En el fondo acumulado al final del periodo se obtiene sumando el total añadido al fondo más el fondo acumulado del periodo anterior. El fondo acumulado nos debe de dar 17.362.64 pesos. Se realizan los cálculos posteriores de manera sucesiva hasta el periodo o depósito final, en el cual se acumulan 60.000 pesos, obteniendo la siguiente tabla. El señor Ubaldo Cabrera necesita reunir un fondo de 50.000 pesos haciendo depósitos trimestrales durante 4 años. Si el señor Cabrera contrató con una tasa de interés del 15% anual, convertible trimestralmente,
¿Cuánto dinero tendrá en su fondo inmediatamente después de haber realizado el pago número 12? Created using Powtoon.